Hola Cáncer, soy Aleli. Bienvenido a este canal. Vamos a estar haciendo esta lectura con mucho amor para ti. Vamos a estar viendo qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Toma de este mensaje lo que te resuene, lo que tú desees manifestar o ver hecho realidad en tu vida y el resto suéltalo. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está la información de contacto. Y mil gracias porque al vernos apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Tenemos la carta de la rueda de la fortuna, el 9 de espadas, el 2 de espadas y el 10 de espadas. Bueno, es una lectura en la que el elemento aire está muy presente, gente de Acuario, de Géminis o Libra que tenga que ver contigo, y también una lectura muy relacionada con tus pensamientos, ¿ok? Entonces para que lo tengas súper presente. Bueno, la rueda de la fortuna me dice, querido Cáncer, que tú has estado pidiéndole muchísimo al universo que traiga bastantes cambios para ti. Sí, veo que estás con cierto cansancio, cierto agotamiento mental, cierta situación en la cual tú en algún momento has pensado que no vas a poder salir de ella. Sí, lo veo especialmente por este 10 que tenemos acá. Sin embargo, tus guías espirituales te dicen hoy que no te desanimes, te dicen que o sea, incluso todas las tormentas, todos los huracanes, todos los tiempos difíciles, todos tienen como una fecha de caducidad, una fecha de vencimiento. Así que tu mala racha, tus malos momentos están comenzando a ver su final. ¿Sí? Vienen grandes cambios y la rueda de la fortuna es una carta muy bonita porque no solamente nos indica que todos estos cambios son cosas que van a ser favorables para ti o circunstancias donde tú vas a resultar muy bien librado o vas a resultar como saliendo avante o adelante, sino que también es una carta que nos habla cómo tú vas a poder estarte como adaptando de una forma muy fácil a todos los cambios buenos y positivos que llegan en nuestra vida. Es una carta que nos habla acerca de la felicidad y cómo, por destino divino, ya era justo que nos tocaran estas buenas cosas. Entonces me encanta que haya salido para ti porque después de la tormenta por fin está comenzando a llegar la calma a tu vida. Es inevitable tu avance, sí, es inevitable todas estas cosas que la vida tiene para ti. Nada ni nadie las va a poder detener, sí, ni ninguna brujería, ni ningún mal deseo contra ti, ni ninguna maldición, sí. Entonces veo que también en la forma en la que tú te estás sintiendo o en los pensamientos que has tenido, vas a ver cómo poco a poco van a ir cambiando a tu favor. ¿Listo? Entonces, súper bueno. Bueno, veo a través de esta carta, digamos, la percepción de alguien hacia ti. Y esto me habla acerca de alguien que te hizo algo malo, sí, una persona que fue bastante, yo digo que fue casi que descarada con ciertas actitudes hacia ti. De pronto en su debido momento ni siquiera te pidió perdón, ¿sí? Sin embargo, o puede ser incluso alguien que hablara mal de ti o actuara en contra tuya y aún así de frente las cosas como que te ponía otra cara, si fuera una persona bien hipócrita. Y veo que esta persona algo le ha pasado o de alguna manera como que se va a ver expuesto o expuesta y el, el universo me dice que va a sentir vergüenza. Sí, hay alguien que va a quedar en vergüenza, pero siento que esa vergüenza que va a pasar de manera pública es como parte de un karma por algo que te hizo a ti, ¿sí? Por ejemplo, una persona que te fue infiel, que te engañó,
esa persona que se fue con otra, muy probablemente le van a ser infiel, muy probablemente esos cachos van a ser algo extremadamente público y esta persona va a sentir la vergüenza o va a sentir lo que algún día tú sentiste. Entonces mira que esto nos demuestra que la ley de la causa y el efecto siempre termina actuando, ¿sí? Las leyes universales no son algo que se burle, no es algo que creas o no creas en ellas se va a dar. El karma siempre actúa, ¿sí? Entonces aquí hay alguien que va a pasar una situación de vergüenza y veo que es una situación bastante fuerte y que le marca. Es probable, sí, en algunos casos, que a raíz de eso esa persona tenga como cierto despertar, por decirlo así, comience como a ver la vida con un poco más de empatía y en medio como de esos cambios vaya a buscarte y cambie de actitud contigo. Yo no veo como que en este momento a ti te afecte o en este momento a ti te vaya a emocionar mucho que la persona vuelva. Creo que para algunos de ustedes eh, si vuelve o no es como irrelevante, pero yo sí veo a través de estas cartas que tú vas a sentir que el universo se equilibró al saber y al conocer lo que le está pasando a esta persona o lo que le va a pasar. Sí, entonces el universo comienza a entrar en equilibrio. En cuanto a tus finanzas, mira que también siento que, y en tu trabajo, siento que vas a estar como, si has estado muy recargado, de pronto como inmerso mucho en la rutina, como en estos días en los cuales uno de pronto todo se vuelve trabajo y todo está como este 10 de espadas que solo es trabajar, dormir, trabajar, dormir, estrés, estrés, estrés. Veo que eso se va a estar equilibrando. O sea, veo que vienen unos días donde vas a poder estar como un poco más libre, donde vas a poder como tener tiempo para otras cosas, cáncer, y poder como volver a hacer cosas que realmente te permiten descansar y que te permiten relajar la mente. El arcángel Raciel hoy te dice, Cáncer, confía en tus habilidades, tienes todo lo necesario para ser un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes, tienes buenas habilidades para manifestarlo, pues eres un mago en tu vida. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida. Mira qué mensaje tan bonito, porque puedo percibir que Cáncer quiere materializar estos cambios rápido, quiere equilibrar su trabajo rápido, quiere ver justicia hecha en su vida muy rápido. Y aquí te dicen que confíes plenamente en esas habilidades de manifestación, ¿sí? En los rituales que haces, que tengas confianza y fe en las oraciones que haces, en las meditaciones. Siempre les digo a las personas que consultan conmigo que los rituales más poderosos son los que ustedes mismos hacen por ustedes, no los que otros hacen por ustedes, ¿sí? Porque están impregnados con su energía y porque no es el otro el que hace el milagro, no es el otro el que manifiesta, no es el otro el que te trae de vuelta a esa persona amada, eres tú mismo con tu energía, con tu poder, pero eso implica que creas en ti. Entonces mira, Cáncer, que todo esto se va a manifestar en la medida en que tú creas en tus habilidades psíquicas, te dice el arcángel Raciel en este momento. Vamos a ver qué dice el oráculo. ¿Qué más dice el oráculo para ti? Y te dicen obra con humildad. Lo que hablábamos de ver cómo esta persona entra en vergüenza no es para regocijarnos, pero sí es para actuar con humildad. Números que para mis cáncer sean una señal y letras. Tenemos al 77, al 44, un número maestro, el número 40, y aquí podemos ver una tripleta de 444, ¿ok? Y letras que para cáncer sean señales, la P, la Z, la E y la G, ¿ok? Por acá está la O y la N. Bueno, esta puede ser
inicial del nombre, apellido, forma como le dicen a alguien. Esta ha sido tu lectura, te queremos mucho, bendiciones y compártelo. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo, de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.